Dios le bendiga en esta hora. Aquí estamos una vez más con otro video para bendecir su vida con fe, amor y esperanza, para que usted ponga su confianza en Jesús, el autor de la vida. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar aquí hoy una vez más con otro video. Estamos viendo el estudio de el caminar en el Espíritu Santo y he enseñado varios estudios sobre este tema del hablar en lenguas, los beneficios que tiene el hablar en lenguas, la evidencia en hablar en otras lenguas es para el día de hoy todavía, para la iglesia. Y quiero estar hablando sobre este tema que es bien importante, el caminar en el Espíritu Santo. Así que quiero saludar a la iglesia, Templo de Fe, que me están viendo por estos medios allá en Royal City. Y les pido que sigamos orando por este proyecto que tenemos de comprar la iglesia Nazarena. El superintendente mandó una carta de recomendación de nosotros para el board de la iglesia Nazarena, y le dijeron a él que están considerando en vendernos, y es un proceso de que tienen que juntarse con el board de la iglesia que cerraron, y también con el board del distrito, y vamos a esperar. Así que les pido calma, paciencia, y estén orando. Y yo estoy creyendo que Dios va a obrar de una forma sobrenatural. Así que, hermano, no se desanime, mantenga ese espíritu de oración, y vamos a tener la victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a entrar a este bonito tema, el caminar en el Espíritu Santo. Y hoy quiero hablar sobre la llenura. Ahora, cuando hablo de la llenura, he hablado que el Espíritu Santo viene a nuestra vida cuando nosotros aceptamos a Cristo. He hablado también que después de la salvación, por el mismo Espíritu, hay un revestimiento de poder. Y está la evidencia hablada en nuestra lengua. Ahora, ¿para qué sirve para el cristiano? Dijo Jesucristo en Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para ser un testigo con poder para predicar este evangelio. Y también con ellos vienen ministerio, viene dones, y también viene un quebrantamiento en el cual estamos buscando ese revestimiento, ese poder de lo alto, y ese bautismo, y con el inicio de hablar en otra lengua. Ahora, no todos van a hablar en otra lengua. Dice uno, entonces, ¿para qué buscarlo? La promesa es para todos, pero no todos tienen. Ahora, que podemos ser revestidos con el Espíritu. Sí, podemos ser revestidos con ese poder, y es lo que estoy yo ahorita enseñando, para que usted busque ese revestimiento, ese poder. Y hoy quiero hablar sobre la llenura. Ahora, ¿por qué este término de la llenura? Una vez que tuviste la evidencia de hablar en otra lengua, uno se puede seguir llenando con ese poder. Y mire, antes de esto voy a hacer una oración para que el Espíritu Santo nos dé esa convicción y ese deseo de buscar esta llenura, que es después de la salvación y después de la evidencia de hablar en esta lengua. Uno se sigue llenando, y esto se va a convertir en el tema que yo estoy desarrollando, el caminar en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que es una vida diaria que uno debe de practicar, de ser lleno. Voy a dar unos pasajes bien poderosos para que usted se agarre de la palabra. Y como dice Romanos 10:17, que la fe viene
viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que voy a hacer una oración en este momento para que el Espíritu Santo nos dé esa convicción y nos dé ese deseo, porque Él pone el querer como el hacer de buscar esta llenura. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo vengo, Padre, como siervo tuyo de enseñar esta palabra poderosa para que mis hermanos de la Iglesia Templo de Fe y cualquier otro que nos vea puesto en medio, él tenga esa convicción de que ese poder es para este tiempo, como la sanidad y los milagros es para este tiempo, las lenguas es para este tiempo, y ese revestimiento y esa llenura y ese hablar en lengua todavía es vigente para este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, dando esa convicción, ese deseo, esa hambre por buscar de esa llenura, en el nombre de Cristo Jesús. Vimos en el capítulo 2 de Hechos la venida del Espíritu Santo y lo vimos y nos gozamos de este tema que desarrollé y es el número 10 si usted lo quiere ver y hoy vamos a ver la llenura. Y mire, ya en el capítulo 3, después de que el Espíritu Santo se derramó sobre los 120 que estaban ahí reunidos, ya Pedro se levantó con autoridad, con convicción, con poder, un hombre transformado, y empezó a hablar en el idioma griego que se hablaba ahí. Le empezó a explicar la profecía de Joel 2, 28 y 29, y ellos estaban familiarizados. Pero en el capítulo 3 pasa algo sorprendente. Y algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque ya el Señor los había dejado, había ascendido a los cielos, y Pedro y Juan fueron como acostumbraban al templo a orar en el capítulo 3, y estaba un cojo de nacimiento, y se produce un milagro ahí tremendo. Pero en el capítulo 4 los meten a la cárcel, a ellos dos, y les mandan que sobre ningún motivo, porque le preguntan con qué autoridad y con qué nombre ustedes andan predicando, y Pedro con esa unción se pone de pie. Por eso es bien importante, amados hermanos, de este poder es que hablaba Jesucristo. Y es que se lo leo el versículo el versículo 8 de Hechos 1, y les dice Jesús, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y mire, ya ellos estaban testificando con poder. En el capítulo 4 vemos de Hechos, y versículo 18 dice: y llamándoles intimidaron, les intimidaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios, o obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora ya eran hombres transformados y con un poder, con una unción diferente. Ahora los soltaron. Mira, los soltaron, y Pedro y Juan fueron y le dijeron a los demás discípulos cómo los habían amenazado, y ellos clamaron. Mire, clamaron a Dios, y me llama la atención que en ese clamar, en el versículo 29 de Hechos 4, dicen ellos: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. 30. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidad y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. El 31, mira lo que dice: y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Ahora, aquí vamos a entrar a esta llenura. Esta llenura
se hace parte del caminar del cristiano. Entonces, esta llenura, ellos ya en el aposento, en el aposento alto, ya ellos ya habían tenido esa evidencia inicial y hablaron las maravillas de Dios. Ya les dije en el estudio pasado que el propósito de la lengua no es predicar el evangelio. El propósito de la lengua es para tener unción, para predicar el evangelio. Porque hay unos que dicen, si las lenguas son ahorita vigentes, porque se vayan de misioneros, a cabo ellos hablan en lengua y Dios les va a dar el lenguaje de esa nación. Que no se preocupen, no. El hablar en lengua no es para predicar el evangelio. El hablar en lengua, vean el estudio 10 que subí y ustedes van a ver que es para edificación de uno y para orar en el espíritu. Pero, amados hermanos, el buscar el bautismo del Espíritu Santo, Jesús les dijo para que reciban poder. Pero ahora, esta llenura es para que viva uno lleno de poder. Se convierte en un caminar con el Espíritu Santo. Y muchos que han tenido experiencia escriben bienvenido Espíritu Santo, buenas noches Espíritu Santo, pero es su experiencia en el caminar en el Espíritu Santo. Ahora, esa experiencia es porque cada día están buscando esta llenura como vemos aquí en el versículo 31 de Hechos 4. ¿Qué sucedió? Ellos empezaron a clamar a Dios y cómo respondió el Espíritu Santo, llenándolo de nuevo. Ahora, esa llenura nos da seguridad, nos da poder, nos da unción y las cosas que nos puedan venir no nos van a atemorizar. Ellos en ese tiempo eran amenazados. Vemos cómo el primer mártir que fue Esteban y cómo el primer apóstol que fue Jacobo en el capítulo 12 de Hechos, cómo lo mataron. Ahora, en este tiempo que estamos viviendo, hermanos, necesitamos la llenura todos los días. ¿Para qué? Para que el caminar que tenemos en Cristo sea productivo. Y mire, estamos viviendo unos tiempos tan tremendos ahora con estas elecciones que ganó Biden. Entonces va a haber unos cambios que no sabemos cómo nos puede beneficiar o perjudicar a la iglesia. Y nosotros tenemos que estar con ese revestimiento, con esa llenura todos los días. ¿Para qué? Para presentar el evangelio con poder, con unción y sin tener miedo, sin avergonzarnos. Eso se hace parte del caminar en el Espíritu Santo, buscar esa llenura. No nomás vamos a buscar la evidencia en hablar en otra lengua, no. Hay más que podemos buscar. Hay dones espirituales que Pablo dice que no ignoremos en 1 Corintios capítulo 12 y que tenemos que buscar. Pero en el caminar en el Espíritu Santo viene esa llenura. Y vamos a ver otro versículo. Vaya conmigo para que usted vea. Efesios capítulo 5. Vaya conmigo y estoy hablando de esta llenura. Vea que ya ellos habían sido, ya había venido el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, pero ya después, ya en el capítulo 4 vemos cómo clamaron para tener más valor y cómo arrepintió el Espíritu Santo, llenándolo. Necesitamos todos los días vivir con esa llenura. En Efesios capítulo 5, versículo 18, ese versículo, y eso no es una opción para que no, es mandatorio. Dice el versículo 18, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Está hablando, el vino desintegra, desune el matrimonio. Ahora, vemos muchos casos sobre el alcoholismo, cómo roba el dinero, roba la salud y se convierte en una adicción, se convierte en una enfermedad. Le está diciendo,
el alcoholismo trae desintegración, desunión en el hogar, en la familia, en el matrimonio. Pero la otra parte, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, desintegración. Dice, antes bien, ¿qué dice? Sé lleno del Espíritu Santo. Está hablando de una vida diaria en el caminar con Jesucristo. Aquí, ¿qué dice? No os embriaguéis con vino, que no se convierta en un hábito de ustedes, porque va a traer ¿qué? Desunión. Antes sé lleno del Espíritu Santo. Aquí está hablando de una llenura, de una constancia todos los días. Pues en ese tiempo va a haber mucho desánimo con la pandemia. La gente tiene miedo de acercarse a la iglesia. Y lo podemos ver en esos tiempos. Pero una persona que está buscando todos los días esa llenura tiene un poder, tiene una seguridad, tiene una convicción, tiene una palabra que le está impulsando, que lo está animando a vivir estos tiempos tan difíciles, lleno de seguridad, lleno de poder y con una fe, con una certeza, como dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Pero ¿quién te lo va a dar? Esa llenura del Espíritu Santo. Por eso es bien importante en este tiempo que nosotros busquemos esa llenura y ese poder que ahora ya tenemos el Espíritu Santo, pero viene con esa relación, con esa búsqueda. Ahora nos santifica más el caminar con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cambia nuestra forma de pensar, todo desánimo, toda depresión, todo temor. El Espíritu Santo nos llena, así como en el capítulo 4 de Hechos que vimos, que en el 3, por ese cojo de nacimiento que fue levantado en el nombre de Jesús, lo metieron a la cárcel. Va a haber persecución por nuestra fe, nos van a impedir congregarnos, aún con la familia. Muchas veces tenemos miedo de perder las relaciones o las amistades o que nuestra pareja se enoje con nosotros. Pero cuando buscamos esa llenura, nos da esa seguridad, nos da ese poder y nos hace vivir una vida victoriosa. Yo no creo que el cristianismo esté para fracasar, para ser derrotado, porque ya Cristo en la cruz de Calvario nos dio la victoria. Simplemente tenemos que llenarnos de ese poder todos los días. Ese es el caminar que estoy enseñando, el caminar en el Espíritu Santo. Hay gente que testifica, no, yo cuando era inconverso vivía mejor. Mentira del diablo. El diablo nos quiere avergonzar, nos quiere que nuestras finanzas lo gastemos en los deleites y placeres. Pero cuando vinimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos da ese dominio propio, nos da convicción, nos da esa garantía de que cuando oramos tenemos las peticiones contestadas, porque hay un espíritu que lo estamos buscando, que lo estamos anhelando. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5. Vamos en Gálatas capítulo 5. Ahora, ya vimos Efesios que dice, ¿verdad? No os embriaguéis con vino. Trae problemas a nuestra vida. Antes ser lleno, ¿verdad? ¿Verdad? Lleno del Espíritu Santo. Pero mire lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 16. Y habla de las obras de la carne y las obras del Espíritu. Y dice versículo 16, dice, digo pues, andar en el Espíritu. Ahora, ¿de qué está hablando? De un caminar en el Espíritu. Y no satisfaga los deseos ¿qué? De la carne. Ahora, cuando tú vives lleno del Espíritu Santo, mi hermano, cuando tú vives lleno del Espíritu Santo, los deseos de la carne están sujetos. ¿Ves esta diferencia? Y dice, el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, se opone el uno con el otro. Por eso Pablo nos dice, sé lleno del Espíritu Santo. Le está diciendo otra palabra, vive una vida caminando en el Espíritu Santo. Qué tremendo es. Hay una transformación. Hay matrimonios sólidos. Hay matrimonios que dejan los vicios. Hay matrimonios que tienen una conciencia limpia. ¿Por qué? Porque cuando están buscando más en llenarse del Espíritu Santo, viene el Espíritu Santo sobre uno y sabe la necesidad que tiene la decadencia y empieza a hacer una obra maravillosa el Espíritu Santo en nosotros, porque Él nos conoce. Él sabe lo que tenemos necesidad. Qué tremendo es esto.
Pues el que ora en lengua, el Espíritu sabe qué necesidad tiene y está intercediendo ante Dios en un lenguaje que Dios solamente conoce. Y tu espíritu, ¿verdad?, está glorificando a Dios. Dice el 18, pero si soy guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Ahora la ley que es la ley del pecado que nos hace ver el pecado que hay en nosotros, que nos dice, como dice abajo, ¿verdad? Y manifiesta, 19, y manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, y da una serie, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celos, ira, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidio, borrachera. Ahí están las borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no harán el reino de Dios. Pero cuando andamos en el Espíritu, esto no tiene ningún poder en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos caminando llenos del Espíritu Santo. Andar, versículo 16 dice, digo pues, andar en el Espíritu. En otra palabra, sé lleno. Ya vimos Efesios 5:18, sé lleno del Espíritu. En otra palabra, camina siendo continuamente lleno del Espíritu Santo. Qué tremendo es esta palabra. Qué fácil vivir una vida guiado por el Espíritu Santo y bajo el Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo, que nos hace, ya nuestra forma de pensar cambia. Ya no estamos pensando ni hablando como en la vieja naturaleza, que éramos hijos, como dice Efesios, por naturaleza, hijos de ira, capítulo 2 de Efesios, pero ahora en la nueva vida andamos glorificando a Dios, tenemos buenos pensamientos, nuestra forma de hablar cambia. ¿Por qué? Porque ya ahora hay algo que está en nosotros, que está como un río, como dijo Jesucristo, ¿verdad? El que viene a mí, correrán de él, de su interior, ríos de agua viva, y está hablando de esa llenura del Espíritu Santo. Por eso es bien importante en este tiempo llenarse con el Espíritu Santo. ¿Cuántos anhelan caminar en el Espíritu y viviendo una vida llena de su presencia? No hay desánimo, no hay fracaso. Tendremos errores, pero fracasar, amados hermanos, y teniendo el Espíritu Santo, Él nos guía, nos lleva a toda verdad. Versículo 24 de Gálatas capítulo 5 dice, pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? ¿Cuántos alaban a Dios? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Quiénes son esas personas? Los que caminan llenos del Espíritu Santo. Dice, pongamos esto. Yo ya tengo a Cristo y no necesito más. Amados hermanos, tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, pero ¿por qué Jesús nos mandó a buscarse lleno? ¿Y por qué el apóstol Pablo, que el mensaje recibió de Jesucristo, nos invita a vivir una vida llena constantemente del Espíritu Santo? ¿No será porque hay una lucha, como dice Gálatas capítulo 5, que es de la carne y del Espíritu, que se oponen una a la otra, y solamente la podemos vencer con la llenura todos los días del Espíritu Santo? Por eso los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es obvio, porque andan caminando y llenos del Espíritu Santo. Y mire el 25 de Gálatas 5 dice, si vivimos por el Espíritu, ¿cuántos vivimos en el Espíritu? También andemos, caminemos por el Espíritu. De esa vida es la que quiere el caminar en el Espíritu Santo. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida que se vive con la dirección, bajo la unción del Espíritu Santo. El hogar cambia, la forma de tratar a la pareja cambia, la forma de tratar a los hijos cambia, la forma de hablar cambia, las amistades cambian. ¿Por qué? Porque más buscas esa llenura y el Espíritu Santo te está santificando, el Espíritu Santo te está quitando esas malas amistades y te está diciendo lo que te beneficia, y está uno diciendo, sí, Espíritu Santo, voy a obedecer a tu palabra, voy a obedecer a tu dirección, y ahí está glorificando. Oh,
amados hermanos, y su hablar, aún sus sueños son diferentes. Su forma de pensar, su forma de conducirse son diferentes. ¿Por qué? Porque ahora ya no está guiado por la carne, ahora estaba guiado por el Espíritu Santo, porque se está llenando día a día. Ojalá compramos un carro con el tanque que nos lo dan lleno del dealer, así anduviamos hasta que llegara a la medio millón de millas, pero no, le tenemos que estar echando ¿qué? Gas. Igual nosotros, ojalá llegamos a los 70 o 60, 80 años, los años que el Señor nos dé sin necesidad de buscar esa llenura, pero no, necesitamos buscar, llenarnos y decirle, Espíritu Santo, ven a mi vida, lléname de tu presencia, lléname de tu unción. En mí no hay nada, en mí estoy vacío, quiero más de ti, quiero más de tu presencia. Espíritu Santo, esos pensamientos que vienen, los reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, dame dominio propio, dame, y uno está pidiendo, porque es muy fácil llegarse a Dios en oración para pedirle, dame, pura cosa egocéntrico, nomás cosas que necesitamos, pero necesitamos nosotros la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos esa llenura para caminar en esta tierra, y más en estos tiempos que estamos viviendo de confusión, de mucha gente oprimida por el diablo. Pero cuando estamos con esa llenura, tenemos el poder para decirle las cosas que son en el nombre de Cristo Jesús y tener esa victoria. Y mire lo que sí dice el versículo 24 y 25 y 26 de Gálatas capítulo 4. Ya lo leí, pero la repetición es la manera de la retención. Dice así: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo? Con esa llenura. Es diferente, habla uno diferente, conduce uno diferente. Trata uno a la persona diferente. Versículo 25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Versículo, porque hay gente que dice, no, yo soy cristiano, pero no viven por el Espíritu, el fruto es diferente. Es lo que dice aquí, los deseos de la carne, lo que es, manifiesta. Dice el 19, y manifiestas son las obras de la carne, y empieza a decir adulterio, fornicación, idolatría, hechicería, y hay muchísimo. Versículo 26 dice: y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hay que quitar todo eso. ¿Cómo lo podemos hacer, amados hermanos? Camina viviendo una vida llena del Espíritu Santo. Qué vida tan preciosa es vivir una vida llena del Espíritu Santo, buscando esos dones más preciosos. Uno dice, yo quiero tener el don de hablar en lengua. Está bien. Yo le pido al Espíritu Santo, dame los dones de fe, de sanidad y milagro, de rendimiento del Espíritu y el don de ciencia. Le pido 5. El don de fe no es para salvación. El don de fe es la capacidad de decir las cosas en fe, como dice Hebreos 11:1, con esa certeza que va a venir. Esa convicción de lo que no vemos, lo vamos a tener. Ese es un don de fe que opera. Necesitamos, amados, hay tantos dones tan preciosos, pero ¿cómo lo vamos a obtener? Buscando esa llenura todos los días. Y tú vas a ver que tu vida, tu hogar, tu matrimonio, ahora, te lo garantiza la palabra y el Espíritu Santo. Te lo garantiza Cristo. Por eso él dijo, búsquenlo. Si le preguntamos a los discípulos, los hechos de los apóstoles no son los hechos de los apóstoles, son los hechos del Espíritu Santo en ellos, que lo buscaron con deseo, con desesperación. Cuando nosotros buscamos ese poder, oh, amados hermanos, las iglesias estuvieran glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque hay gente llena del Espíritu Santo. Los matrimonios se reconciliaran. Por eso hay muchos matrimonios dentro de las iglesias que se están divorciando. ¿Por qué? Porque han dejado de vivir una vida llena del Espíritu Santo. Y cuando ya no vives esa vida llena del Espíritu Santo, ya no ora, ya no lee la Biblia. Tú dices, pero soy salvo. Pero están dando otros frutos que no son
de un hijo de Dios, como dice Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo, ¿cuáles son de Cristo? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hay deseos, hermanos, que todavía estamos luchando y no nos dejan servir dentro de la iglesia, en un ministerio, y están ahí. Y hay muchos pasiones, como dice, muchos pasiones y deseos que no los queremos soltar y que son de la carne y que no tienen ninguna relación con el Espíritu Santo. Y nos decimos cristianos, pero estamos practicando todo eso. Necesitamos desintoxicarnos, necesitamos limpiarnos por el Espíritu, buscando esa llenura. Los apóstoles, cuando los mandó Jesucristo, tuvieron 10 días ahí, y uno con su temperamento como Pedrito, ahí tuvo quebrantándole al Espíritu Santo, y cuando lo negó a Jesucristo, y él fue el primero que se levantó con poder, con autoridad. Ya en el capítulo 4 dice, y cuando les impidieron que no predicaran, dijo, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Ya no tenía miedo, ya tenía seguridad, ya tenía unción. ¿Por qué? Porque él se determinó vivir una vida llena del Espíritu Santo. Qué bonito es, amados hermanos, que templo de fe, una iglesia que está caminando en el Espíritu y que está buscando esa llenura. En este tiempo, amados hermanos, cuando el trabajo se está escaseando, es para que nosotros reflexionemos y empecemos a buscar esa llenura del Espíritu Santo y tengamos convicción para hablar a nuestra familia. Cristo viene por su iglesia y muchos se van a quedar, muchos van a pasar una eternidad sin Cristo, pero nosotros tenemos que levantarnos, porque Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. No se lo dio a los ángeles, sino a nosotros. ¿Y cómo vamos a proclamar ese evangelio si no estamos buscando la llenura del Espíritu Santo? Si no estamos haciendo como los apóstoles, que buscaron esa evidencia inicial de hablar en otra lengua y no se conformaron. Cuando tenían problemas, buscaban, clamando, y Dios respondía al Espíritu Santo con un nuevo revestimiento. El Espíritu Santo, si lo buscas, si no has hablado en lengua, vas a hablar en lengua. Si ya las hablaste y buscas llenura, cuantas veces lo estés buscando, te va a llenar, te va a dar gozo, te va a dar paz. Esas pesadillas se van a ir, ese estrés se va a ir. Ahora va a venir gozo, va a venir paz, va a venir tu vida transformada, tu hogar va a ser diferente. Quiero orar en este momento por la iglesia Templo de Fe y por todo lo que me están viendo por estos medios. Quizás tienen mucho tiempo que no has buscado esta llenura. Quizás ya tienes tiempo que no lees la Biblia. Quizás tienes tiempo por la pandemia que no nos congregamos, pero tienes tiempo que ya no oras, que ya no te quebranta como antes. Pero qué bonito que volvamos de vuelta. Vuelve, porque los tibios, amados hermanos, no van a entrar al reino de los cielos. Solamente los que estén bien calientes, los que estén avivando ese fuego que está en nosotros. Digo, ya está en nosotros. Nosotros tenemos que buscar esa llenura, avivarnos. Voy a hacer esa oración para que esta palabra llegue a tu vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, he hablado tu palabra. Yo te pido por cada uno de mis hermanos Templo de Fe que estén ahí esperando cuando nos den esa victoria, cuando nos den que ese templo es de nosotros, Señor. Vamos a glorificarte, vamos a testificar con esa seguridad, con esa convicción de que el Espíritu Santo nos está llenando todos los días. Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos, por aquellos que tengo tiempo que no los veo y que quizás están resfriados, pero Padre, que esta palabra, que cuando estén viendo, le traiga convicción y el Espíritu Santo los vuelva a su primer amor, que recuerde cuando ellos estaban quebrantados, cuando ellos estaban buscando ese poder sobrenatural. Espíritu Santo, vuélvenos al primer amor, vuélvenos de vuelta, porque tú no tardas en venir, Señor, y viene una iglesia que se está santificando, una iglesia que se está buscando, una iglesia que todavía está pensando en las almas que no se pierdan. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, a ti te doy la honra, a ti te doy la gloria. Padre, te pido por la iglesia Templo de Fe que esté unida ahí, orando y pidiendo por las almas, y pidiendo por Royal City, y pidiendo que nos den ese templo, Padre, para la honra y gloria tuya, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. No me quiero despedir sin antes saludarte, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Cristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros.